os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 119, donde vamos a continuar con nuestra serie sobre el Gran Salmo. Y estaremos meditando en los versículos 81 al 88. Salmo 119, 81. Muchas de vuestras Biblias veréis esa sección con el título Kaf, la letra Kaf del alfabeto hebreo. Versículo 81 en adelante. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Amén. Oremos. Señor, gracias por estas palabras de este Salmo, escritas para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que en esta mañana quieras tú hablar a nuestros corazones, que hagamos nuestras estas palabras invocando tu presencia, tu ayuda, tu socorro. Y, Señor, que esperemos en ti, como acabamos de cantar, en ti esperamos. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestra roca. En medio de las adversidades y pruebas que estemos pasando, todos los presentes, tan diversas, Señor, pero tan iguales, porque al fin y al cabo necesitamos reconocer nuestra debilidad y acudir al único que es fuerte y es sabio, que eres tú. Señor, habla a nuestros corazones, te pedimos en esta mañana, en nombre del Señor Jesús. Amén. Imagina que estás viendo una serie de televisión, nos habrá pasado en algún momento una situación parecida, estás con tu familia o estás sentado al lado de tu esposa y en la serie de televisión el protagonista está pasando muchos apuros, le persiguen sus enemigos, le tienen acorralado, el coche que conduce se estropea, está a punto de caer por un acantilado, cuando toma la radio para llamar a sus colegas la radio no funciona o no tiene cobertura, nadie sale en su socorro, la música de suspense se va oyendo increscendo. Y entonces te giras y le dices a tu mujercita, ahora se muere, ¿verdad? Y ella te dice, no, sale de esta. Y dices, ¿cómo lo sabes? Y dice, cariño, porque estamos en la temporada 4 y hay 8 temporadas. Es evidente que sale de esta. Algo parecido nos sucede en este Salmo. El Salmo ha ido en descenso. Hemos visto los apuros del salmista. Cada una de las secciones que hemos estado estudiando nos ha hablado de las dificultades, de los adversarios, de las luchas en esta vida y de cómo el Señor y la palabra es nuestro tesoro, es nuestro sostén, es nuestro aliento. Y ahora en ese camino descendente estamos en el punto más bajo de este Salmo. El salmista clama al cielo, se siente morir. ¿Y va a morir? No. ¿Y cómo sabemos que no? Porque hay otra temporada. Estamos a la mitad del Salmo, le queda la mitad del Salmo por escribir. Así que en la segunda mitad, que empezaremos el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a estar meditando en cómo la palabra es nuestra luz, es nuestro aliento, es nuestro sostén. Algo así sucede en este Salmo en el que estamos. El salmista se ha sentido en momentos de aflicción, despreciado, perseguido, y todo el tiempo ha estado recordando la palabra del Señor, ha sido su baluarte y su sostén. Como leíamos el versículo 50, un poco antes en esta sección, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En todo el tiempo hemos visto esa confianza del salmista en la palabra del Señor, pero ahora el salmista toca fondo. Si nuestro viaje fuera el descenso hacia un valle para luego subir, estamos en el punto más bajo del Salmo 119, con el cual nos podemos sentir muy identificados en nuestras luchas, en nuestras aflicciones cotidianas. El salmista se siente morir, pero sabemos que no va a morir, que el Señor le va a sostener. Como decíamos, estamos en la sección
Kaf, la letra Kaf, todos los versos empiezan con esta letra hebrea, versículo 81 hasta el 88, y el domingo que viene, con la ayuda del Señor, si estamos aquí todavía y Él no ha venido a buscarnos, vamos a meditar en la sección Lamed. Y estas dos están justo en el centro del Salmo 119. Como una especie de bisagra, hacen de transición entre la primera parte y la segunda de este Salmo. Estamos justo en el ecuador, en el centro. Podemos decir que las 10 secciones en las que hemos estado meditando hasta ahora concluyen aquí, hoy. Esta sección de petición de ayuda, de reconocimiento de nuestra debilidad. Y la sección del próximo domingo y las 10 que vendrán después. ¿Pensabais que acabamos hoy con el Salmo 119? No, hay la segunda temporada. Después del domingo próximo, las 10 secciones que vendrán van a desplegar la belleza de la palabra del Señor. Cómo la palabra del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra guía, es nuestro escudo. Hemos visto la debilidad del creyente y vamos a meditar en el poder de la palabra de Dios. Y en estos versos en los que el salmista toca fondo y expresa su angustia, su ansiedad, su fragilidad, reconoce su debilidad delante de Dios, encontramos una hermosa imagen. Veamos versículo 81 al 83. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Lo primero que vemos aquí es que el salmista clama por la salvación de Dios. Desfallece mi alma por tu salvación. Está esperando la salvación del Señor. Y tú y yo, leyendo este salmo, diremos, pero ¿el salmista no es creyente? Entonces, ¿por qué clama al Señor por su salvación? Ya es salvo. ¿Por qué clama al Señor por su salvación? Y aquí cometemos un pequeño error, que es muy común, y es que entendemos salvación siempre como salvación eterna, ¿verdad? Y no siempre que aparece la palabra salvación en la Biblia se refiere a la salvación eterna. Hay muchas otras formas de aplicar ese término. La salvación es la ayuda del Señor. Daniel fue salvado del foso de los leones. Claro que fue salvado del infierno eterno, pero en el foso de los leones Daniel oraba y Dios le salvó. Noé fue salvado del diluvio. Claro que fue salvado eternamente porque confió en Dios, pero Noé fue salvado del juicio de Dios que cayó sobre los impíos porque estaba dentro del arca y vio la salvación de Jehová. Muchas veces tú y yo clamamos por la salvación. Señor, mira mi dificultad. Señor, mira mi enfermedad. Señor, mira la tentación. Señor, mira mis adversarios. Señor, líbrame de mí mismo, de mi torpeza, de mi tozudez, de mi necedad. Sálvame de mí, Señor. Y muchas veces vemos esa salvación del Señor. Y no se refiere a la salvación eterna, sino a la salvación, a la perfección, a la salvaguarda del Señor en momentos de debilidad. Uno de los casos tal vez más altisonantes es 1 Timoteo 2:15, cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Imagínate las barbaridades que se han dicho de ese pasaje, ¿verdad? No lo busquéis en internet porque os vais a volver locos. Y ahí salvación no significa salvación eterna, significa salvaguarda, significa protección. Lo leemos en su contexto y vemos que Pablo está diciendo de forma muy contundente que la mujer no debe usurpar el liderazgo que le pertenece al varón, y ahí está el ejemplo del Edén, donde Eva toma la iniciativa a expensas de su esposo, sino que la mujer se salvará, se guardará, se preservará, hará bien a sí misma, cumpliendo su rol y su propósito, velando por su hogar. La mujer se salvará de ella misma, cuidando de sus hijos, cuidando de su hogar, de su familia. Así que salvación no siempre significa salvación eterna. Pongámoslo en su contexto. Y es lo que sucede aquí. Desfallece mi alma por tu salvación. ¿Y qué está rogando aquí el salmista? Señor, ayúdame. Me persiguen, quieren mi mal. No sabemos cuándo David escribió esto, pero David fue perseguido unas cuantas veces. Por los filisteos, por su propio hijo Absalón, por Saúl. Ayúdame, está diciendo. Como dice el versículo 86 más adelante, ayúdame. Y tal vez tú en esta mañana que estás aquí te sientes de esta manera. Estás atribulado, estás angustiado, te sientes desfallecer, la ansiedad te devora por dentro.
se acumulan los problemas, no soportas más disgustos, hay quienes quieren hacerte la vida imposible, te persiguen por tu fe, clamas al cielo, levantas la vista y dices, Señor, ayúdame, desfallezco, desfallece mi alma por tu salvación, necesito de ti. Y luego habla de los ojos, desfallecieron mis ojos. Los ojos, que son los que deben vigilar, son los que están observando. ¿No has sentido que los ojos muchas veces se te cerraban de cansancio? Velas, aguardas, esperas, pero los ojos ya no pueden más. Se cierran, desfallecen, se duermen, se cansan de esperar. Los ojos, que son los vigías, ¿verdad?, que te mantienen despierto. Los ojos del salmista se duelen esperando en las promesas del Señor, esperando una respuesta a sus inquietudes más profundas. El salmista está aquí expresando un agotamiento físico y también espiritual. Desfallece mi alma, me estoy apagando, me estoy consumiendo de ansiedad. Espero que muchos de vosotros hagáis de esta sección una sección preferida cuando os sentáis así y vayáis a este pasaje y lo podáis leer en voz alta como una oración. Desfallece mi alma, Señor. Socórreme, ayúdame. ¿No es maravilloso ver lo sincera que es la Biblia? A veces nosotros nos encanta engañarnos a nosotros mismos y pensarnos que somos de hierro cuando en realidad somos de barro. Pero no tiene ningún sentido esconderle nada al Señor. Los salmos tienen muchas cosas maravillosas y una de ellas es que son una radiografía del alma. Nos sentimos identificados con los salmos. Y aquí es un salmo de lamento, un salmo de clamor al Señor. No hay libro tan sincero como la Biblia en cuanto a la realidad del corazón humano. Y hermano, hermana, no tienes por qué hacerte el fuerte delante del Señor. No tiene ningún sentido porque Él ve tu corazón. Puedes perfectamente orar así: desfallece mi alma, esperando tu salvación. No tienes que aparentar nada. El salmista está consumido de ansiedad, está apagado, está agotado. Hermanos, sentirse ansioso no es pecado, es una emoción que el Señor ha puesto en nosotros. Lo que hemos de examinar es por qué nos ponemos ansiosos, y lo que hemos de examinar es, en momentos de ansiedad, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esa ansiedad? Ahí es cuando muchas veces nos equivocamos y nos ponemos ansiosos, nos llenamos de ansiedad por razones que no debiéramos, y nos llenamos de ansiedad y buscamos refugio, amparo, consuelo en las cosas que el mundo nos tiene que ofrecer. Ay, si tuviera un poquito más de salud, un poquito más de dinero, si me hicieran fijo en el trabajo, si me casara, si tuviera hijos, ¿verdad? Si fuera más joven, eso no tiene remedio, lo siento, hermano. Sí, estamos buscando siempre refugio en las cosas que el mundo nos tiene que ofrecer, cuando podemos seguir el ejemplo del salmista. El salmista reconoce su ansiedad, reconoce su pesar, pero también está reconociendo dónde está la medicina. Desfallece mi alma de ansiedad. Señor, espero tu salvación, espero tu asistencia. Tú eres la respuesta, tú eres mi roca. Y muchas veces sucede esto con nosotros. Cuando las cosas no van bien, cuando nos sentimos heridos, abatidos, desesperanzados, debiéramos acudir al Señor. Y cuando acudimos al Señor, entonces es cuando nuestra fe brilla en medio de la oscuridad. Es cuando nuestra fe es puesta a prueba, nuestra lealtad. El salmista reconoce su debilidad, pero también reconoce que no hay nada que quiera y desee tanto como recibir consuelo del Señor. Y a veces nos impacientamos y buscamos consuelo en otras partes, en otros lugares, sobre todo en la ayuda de los hombres, ¿verdad? En vez de buscar nuestro socorro en Dios. Me imagino cómo debía ser aquella noche cuando los discípulos estaban achicando agua de la barca en medio de la tormenta. No había una grabadora allí para grabar sus conversaciones, pero entiendo que habría más de un reproche entre ellos. Tú, Pedro, achica más fuerte. Y pidiéndose ayuda los unos a los otros hasta que los brazos ya no podían más de sacar tanta agua, ¿verdad? Hasta que se dan cuenta que el Señor está ahí en el bote
durmiendo. Y eso pasa muchas veces en tu corazón y en el mío. Intentamos con todas nuestras fuerzas achicar agua. Les reprochamos a otros que no están achicando agua como debieran, que el bote se hunde, y es culpa tuya de que el bote se hunda. Y muy tarde nos damos la vuelta y decimos, ay, si yo era cristiano, ¿no? Y si Jesús está conmigo en el bote, ¿y por qué no he empezado por ahí? Buscando su socorro. Cuando no hubo una solución verdadera, acudieron a Cristo. Y acude tú también a Él, aunque parezca que se agota la esperanza, aunque parezca que Dios guarda silencio, aunque no veas su provisión, espera en Dios. Y aquí el versículo 83 usa el salmista una imagen, una ilustración, que es extraña para nosotros culturalmente, pero me gustaría explicar, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Estoy como el odre al humo. Claro, nosotros hoy día no usamos odres, usamos garrafas de plástico y usamos botellas de vidrio, pero en aquel tiempo se usaban odres, que eran esas pieles que se usaban para almacenar líquido, ya sea vino o leche o agua, algo parecido a una bota, ¿verdad? En nuestro contexto, pero muy grande, se colgaba a los lados de los camellos cuando viajaban, y cuando montaban el campamento los odres eran puestos dentro de las tiendas, colgados en alto, y contenían los líquidos que necesitara aquella familia o aquel viajero. Claro, se encendía el fuego dentro del campamento para conservar calor durante la noche, y el humo estaba golpeando esos odres. Con el tiempo los odres se van secando. Para que sean útiles, la piel tiene que ser flexible. Pero a medida que la piel del odre se va secando y se va agrietando, se acaba resquebrajando y empieza a gotear y derrama todo su contenido. Esa es la imagen que está planteando aquí el salmista. Está diciéndole al Señor, yo me siento como uno de esos odres y el humo le está golpeando y golpeando y golpeando, y me estoy secando y me estoy agrietando y me rompo, Señor. Me rompo. No aguanto más. Como el odre al humo, me desgasto. Pero la imagen del odre no solamente expresa desgaste, la imagen del odre al humo también expresa impotencia. Cuando encendemos un fuego y el viento nos echa el humo en la cara, ¿qué hacemos? Pues nos retiramos, ¿no? Bueno, dicen que el humo va a los guapos. Entonces algunos se quedan en el humo como para aparentar, ¿verdad? Pero normalmente cuando el humo viene hacia ti, pues tú te apartas, ¿verdad? Y sigues disfrutando del fuego, pero en otro lugar. El odre no puede. El odre está colgado, el odre está inerte. El humo golpea el odre y el odre no se puede mover. Está expresando desgaste y está expresando impotencia. No puedo hacer nada. En medio de las circunstancias de la vida, en medio del pesar, del dolor, de las pruebas que tú conoces, Señor, yo estoy colgado y no puedo hacer nada. El humo me golpea y golpea y golpea. Me estoy secando, me estoy agrietando, me voy a romper por completo. El creyente aquí en este salmo está describiendo esto. Pronto no va a poder soportar más. Y a pesar de ello, el salmista añade, pero no he olvidado tus estatutos. No, hermanos, a pesar de la dificultad en la vida, que hay muchas, el creyente no ha olvidado los estatutos del Señor. A pesar del desgaste, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar del dolor, el salmista dice que esas adversidades le desgastan y sin embargo la palabra del Señor continúa presente. En los versículos siguientes, 84 al 87, nos describe ese pesar, de dónde viene, de esos adversarios que le persiguen. Dice el versículo 84 al 87, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley.
Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Ay, hermanos, el Señor tiene dos maneras básicamente de aliviar el dolor de tu vida. Una, aparta el dolor de tu vida, o dos, aparta tu vida del dolor. Siempre oramos por la primera, ¿verdad? Pero la segunda es otra, que el Señor te lleve a casa. Y esta es por la cual está clamando el salmista. El salmista llega a un punto de desesperación, llega a un punto de no aguanto más, yo me rompo, Señor, mi ansiedad es muy grande, que clama, versículo 84, ¿cuántos son los días de tu siervo? Está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Este pesar mío es insoportable. ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿No me vas a sacar de aquí? ¿No me llevas contigo ya? Es tal su agotamiento que el salmista no ve otra salida, que el Señor se me lleve. Esto es lo que yo llamo la versión cristiana del suicidio. No nos quitamos la vida porque el sexto mandamiento dice, no matarás y tu vida no es tuya, tu vida pertenece a Dios. Pero la versión cristiana es, Señor, quítame la vida tú. Llévame a casa ya. Y de esa petición la Biblia está llena. La Biblia está llena, hermanos. Recordamos a Moisés que no soportaba más al pueblo de Israel, no me extraña. Números capítulo 11. Yo te ruego, dice Moisés, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia a tus ojos. Qué petición, ¿verdad? Si he hallado gracia a tus ojos, si tú tienes misericordia de mí, Señor, mátame ya y llévame contigo, porque esto no hay quien lo aguante. Este pueblo no lo soporto. Elías, cuando se siente abrumado por Jezabel que le está persiguiendo, ora al Señor, 1 Reyes 19. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Jonás tiene un doctorado en esto. Jonás le pide al Señor que le mate porque la calabacera se ha secado. Luego cuando Nínive se arrepiente le pide también que le mate, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 3 y luego capítulo 4, versículo 8. Ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Y qué diremos de Job? Con todas las dificultades y penurias que pasó, perdiendo a sus hijos, a sus siervos, su salud, sus bienes, en medio de su lamento, Job capítulo 6. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Job le está diciendo literalmente al Señor, Señor, quítame la vida, acaba con mi existencia, porque es demasiado pesado, es demasiado lamentable lo que estoy soportando. Y ahora de nuevo el salmista en el Salmo 119 lo exclama de esta manera, ¿cuántos son los días de tu siervo? Señor, llévame contigo. Pero acto seguido le ofrece una alternativa al Señor. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Señor, una de dos. O se van ellos o me voy yo. O me llevas contigo o haces justicia ya hoy con los que me persiguen, me atribulan y quieren acabar conmigo. ¿Vas a hacer justicia ya, Señor? ¿Acabarás con los malos ya, Señor? ¿Reivindicarás a tu siervo ya? ¿Haces justicia? ¿Nos das paz? Al fin, aquellos que creemos en ti, esperamos en ti e invocamos tu nombre. Y hermano, seguramente eso es una oración que se repite en tu corazón y en el mío, casi a diario, ¿verdad? Vemos el mal a nuestro alrededor y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Si tú eres el Todopoderoso y clamamos a ti, ¿no vienes y haces justicia? ¿No pones las cosas en orden? ¿Por qué esta espera? ¿Recordáis la parábola del trigo y la cizaña? Es el mismo sentimiento que había en los siervos. Señor, aquí hay cizaña. Y el amo del campo dice, el enemigo ha venido y la ha sembrado cuando era de noche. Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? ¿Y qué dice el amo del campo? No, de ninguna manera, porque al cortar la cizaña cortaríais el trigo. Y yo lo que quiero es cosecha. Yo quiero que el trigo crezca y traiga todo su fruto. Ya, pero también va a crecer la cizaña. Vamos a esperar hasta el día de la siega.
Y eso es lo que el Señor te responde a ti y a mí cuando vemos esa paradoja. Señor, aquí hay cizaña, mucha cizaña, se levanta amenazante, parece más alta que el trigo a veces. Y el Señor dice, aquí hay mucho trigo y va a dar mucho fruto. ¿Sabéis qué pasa? Que a veces solo vemos la cizaña. Ponemos las noticias, que es lo más terrible que podamos hacer, no las veáis, es telecizaña aquello. Solo salen las cosas feas de esta vida. Deberíamos hacer un telenoticias los cristianos que fuera teletrigo, ¿verdad? Aquí hay una iglesia, aquí hay un seminario, aquí hay un orfanato, aquí hay nuevas conversiones, bautismos, viendo lo que el Señor está haciendo en el mundo, que es inmenso. No alcanzamos a comprenderlo. El trigo está creciendo, la cizaña está creciendo. Y cuando vemos esa paradoja, nos entra un malestar y un sentimiento de injusticia. Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor nos dice lo mismo que a los siervos en la parábola. Espera, hasta el día de la siega. El día de la siega los ángeles vendrán con sus guadañas y cortarán, y la cizaña será quemada y el trigo será atesorado. Entonces veremos el gran final de todo lo que estamos hablando. Y ese es el lamento del salmista aquí. ¿Hasta cuándo, Señor? Los malos me persiguen. Tú eres el Todopoderoso y aquí no sucede nada. Este es el lamento del salmista, ese es tu lamento, el lamento de todos los creyentes, y así será hasta el día de la siega. Aún hoy, si leéis Apocalipsis 6:10, aún hoy nuestros hermanos que están en la gloria siguen con esta pregunta. Dice Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el Señor responde también en Apocalipsis 6, dice, todavía no. Aún hay muchos hermanos vuestros cuya sangre ha de ser derramada por causa de mi nombre. Todavía no. Sin duda los soberbios merecen el juicio de Dios. Y por si acaso, por si el Señor no sabía todas las faltas de los soberbios, el salmista le presenta sus antecedentes penales, ¿verdad? Le dice, todo esto es lo que han hecho, Señor. Dice, han cavado hoyos o se han puesto trampas contra mí. Merecen tu juicio porque no proceden según tu ley, no cumplen tu ley, no guardan tus estatutos, porque sin causa me persiguen. La persecución del salmista que está recibiendo es injusta. Hay mentiras en su contra, pretenden destruir su esperanza, le acechan para acabar con su vida. Y sin embargo David se mantiene esperando las promesas del Señor, porque sabe que todos sus mandamientos son verdad. Cualquiera en su piel hubiera desistido. Como le decía la mujer de Job a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y hay muchos, lamentablemente, en esta vida que dirían, ¿sabes qué? Tienes razón, desisto. Esto de ser cristiano no es para mí. Sin embargo, David continúa en su constancia. Sí, hermanos, la persecución y las pruebas hacen desistir a muchos. Lamentablemente. Mientras meditaba en este pasaje, me acordaba del Progreso del Peregrino, la famosa obra de John Bunyan, en la cual recordaréis esa novela, esa historia, esa parábola de la vida cristiana. Cristiano sale de la ciudad de destrucción, emprende su viaje, dejando atrás la ciudad de destrucción y yendo hacia la ciudad celestial. Y a Cristiano le acompañan dos personajes, obstinado y flexible. Bueno, obstinado no dura nada en el camino, ¿verdad? Insiste a Cristiano, le dice que no debe emprender esa locura de viaje, y obstinado da media vuelta y regresa a la ciudad de destrucción. Pero flexible le acompaña a Cristiano, poco tiempo, porque Cristiano y flexible caen en el pantano del desaliento, y entonces flexible, cuando consigue salir de allí, está quejoso, lamentándose, diciendo esto no es lo que yo esperaba, etcétera, etcétera, y flexible se da media vuelta y también regresa a la ciudad de destrucción. Y Cristiano continúa su viaje solo. Lamentablemente, hay muchos flexibles en el camino de la vida cristiana. Tristemente, es muy posible que en esta sala haya muchos flexibles, que a la primera de cambio, a la primera dificultad, dan media vuelta. Y dicen, no, la vida cristiana no es para mí. Yo pensaba que era otra cosa. Lamentablemente,
En la parábola del sembrador, que recordaréis que explica el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, está esa semilla que cae entre pedregales. Esa es la que está ilustrando la actitud de flexible. Dice Mateo 13, 20. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el que recibe el Evangelio con gozo, ¿verdad? Que es el primero que está aquí en todas las reuniones y está hablando del Señor y alabando al Señor y está devorando su Biblia, y en el momento que viene la primera prueba de la fe, dice, no, vale, esto no es lo que yo pensaba. Aquí abandono, aquí lo dejo. Sin embargo, el Señor nos llama bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de su nombre, cuando enfrentamos las pruebas confiando en Él, cuando cruzamos aún por el valle de sombra de muerte asidos de su mano, y el salmista se siente desfallecer y dice, sin causa me persiguen, ayúdame, siente que le faltan las fuerzas, que se desmorona, pero a su vez reconoce que la palabra de Dios es lo único que lo puede sostener. Aún en los momentos de prueba más dura. Y espero que ese sea tu sentir y tu pensamiento también. Que puedas decir con él el versículo 87, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Esta porción del Salmo 119 es un clamor, es un lamento, pero en la dirección correcta, hacia el cielo. Clama al Señor en medio de tu dificultad, de tu adversidad. Clama hacia el cielo. Es un clamor perfecto. El salmista expresa su debilidad. Busca al Señor de todo corazón. Pide auxilio una vez y dos veces y hasta tres veces. Fijémonos. Versículo 82. ¿Cuándo me consolarás? Versículo 84. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Versículo 86. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Hasta tres veces clama el salmista. También hasta tres veces recordamos que el apóstol Pablo clamó al Señor pidiéndole que le quitara ese aguijón en la carne. Hasta tres veces. También en Getsemaní el Señor oró hasta tres veces. Mateo 26. Cuando su alma estaba muy atribulada hasta la muerte. Y el Señor guarda silencio. Os voy a confesar algo. El título del sermón, El silencio de Dios, eso era solamente una forma de atraer vuestra atención. Marketing. Porque en realidad Dios nunca ha guardado silencio. Nunca. Siempre ha hablado. Cuando aparentemente Dios guarda silencio. Ese sería un título muy largo, ¿verdad? Porque nosotros esperamos que el Señor responda de una manera determinada y Dios no responde así. Y parece que Dios está callado, impasivo, silencioso, mirando a otro lado. Aparentemente Dios guarda silencio. Pero en ese silencio aparente, créeme, tiene su fruto en tu corazón. Tiene su fruto en su corazón. En ese silencio de Dios te mueve a clamar al cielo con mayor intensidad, con mayor fuerza. Ese silencio de Dios crea en ti un mayor anhelo de su presencia. Ese silencio de Dios te lleva a buscarle a Él como único socorro. Ese silencio de Dios te hace crecer en fe, en templanza, en paciencia. Dice el versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Está clamando al cielo. Clama, vivifícame. Yo te seguiré sirviendo. Ayúdame, Señor. No me he olvidado de ti, nunca me olvidaré de ti, a pesar de las circunstancias. Guardaré tus testimonios para bien de todos los que puedan ver mi vida. Tú eres fiel. Pero sobre todas las cosas, hermanos, el silencio de Dios te acerca más aún a su palabra, a las Escrituras. Nunca has leído la Biblia como cuando le estás pasando mal y clamas al Señor y buscas su presencia. Nos acerca a la palabra. Eso sucede en nuestra vida cotidiana. Imaginad los casados que estáis separados de vuestra esposa, ¿verdad? Tienes un viaje largo y
resulta que no nos veis durante días y tampoco la comunicación funciona. Donde estás no hay cobertura, no puedes enviarle fotos, ni mensajes de voz, ni nada, y entonces no sabéis nada el uno del otro durante tiempo. ¿Y qué haces cuando la añoras? Pues empiezas a leer WhatsApps antiguos. Y dices, bueno, ya sé que hace un mes que me escribió pero lo voy a leer como si me lo hubiera escrito ahora mismo, ¿verdad? O mensajes de voz en el teléfono, ¿sí? O incluso miras en tu mesita de noche alguna carta y la lees. Dicho de otro modo, cuando amas a alguien y no escuchas de él, buscas aquello que ha dicho para poder refrescar y revivir esa relación. Así hacemos con el Señor. Oramos al Señor y esperamos que baje un ángel del cielo, o que venga algún mensajero, o que algo tremendo suceda. ¿Y qué hacemos? Porque añoramos su presencia, escuchar su voz, su compañía, su consejo. Acudimos a lo que Él ya ha dicho, a lo que Él ya ha dicho, a su palabra. Y eso es lo que hace el salmista. Está clamando al Señor, pero todo el tiempo está meditando en su palabra. Clama al cielo para que Dios actúe. Tiene muchos interrogantes en su corazón, tiene muchas preguntas, pero a la vez constantemente está meditando en la palabra. Versículo 81, espero en tu palabra. Versículo 82 también menciona tu palabra. Versículo 83, no me he olvidado de tus estatutos. Versículo 85 habla de tu ley. Versículo 86, tus mandamientos son verdad. Versículo 87, no he dejado tus mandamientos. Versículo 88, y guardaré los testimonios de tu boca. Aun cuando Dios aparentemente guarda silencio, no ha dejado de hablarnos nunca en sus santas escrituras. Si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Como decía el pastor John MacArthur, ¿quieres escuchar la voz de Dios de forma audible? Ponte de pie, abre tu Biblia y léela en voz alta. Y estarás escuchando al Señor hablándote. Recordamos las parábolas del Señor Jesús cuando a veces nos habla de los siervos, aquel siervo fiel que a pesar de que su Señor tarda en venir, hace todo lo que agrada a su amo, todo lo que su amo espera, y al llegar por sorpresa le encuentra siendo fiel, Mateo 24, o la parábola de los talentos, de aquellos siervos que son buenos mayordomos de su Señor, a pesar de que su Señor se ha ido y tarda en regresar, y cuando regresa les haya siendo fieles y ha multiplicado aquellos talentos. Estas parábolas nos hablan mucho de esto. Los siervos reciben instrucción de su Señor y su Señor ya no está físicamente con ellos. No pueden escuchar su voz, no pueden verle, pero los siervos atesoran las palabras de su Señor en su corazón y les sirven con lealtad. Ahí es donde estamos tú y yo, exactamente ahí, hasta que el Señor vuelva, hasta que el Señor regrese. Recuerdan, esos siervos recuerdan lo que el amo les dijo. Entonces es puesta a prueba su lealtad, su obediencia, su fidelidad, hasta que el amo venga. Así sucede contigo y conmigo. Así que el silencio de Dios no es tan silencioso como crees. Él ha hablado. Y ahora espera que tú y yo atesoremos sus palabras. Y ahora, en medio de la vida, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que tengamos que afrontar, es cuando va a brillar esa fidelidad, esa devoción, esa entrega hacia Él, hasta tu último suspiro. Hermanos, así ha sido con los creyentes de todos los siglos. ¿No crees que José oraba desde ese pozo? Sus hermanos le echaron a aquel pozo, le querían vender a unos mercaderes. Seguro José clamaba a sus hermanos para que le sacaran de allá. Pues estoy seguro que José también oraba al Señor. Y podía hacer suyo el versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación. Daniel también fue acusado en Babilonia injustamente. Y en ese momento debía recordar el versículo 86. Sin causa me persiguen, ayúdame. Noé seguía construyendo el arca ante los desprecios de sus conciudadanos y en su corazón perfectamente pudiera haber orado el versículo 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Es la tónica en los creyentes de todos los tiempos.
Este salmo habla de David y de su experiencia. Este salmo habla de los creyentes verdaderos que han esperado en el Señor, en su provisión, en su justicia. Este salmo habla de ti. Si eres de Cristo, este salmo habla de ti. Describe lo que hay en tu corazón. Cada vez que levantas la mirada y buscas el socorro del Señor. Cuando el sufrimiento parece que no tiene sentido. Cuando te desprecian por tu fe. Cuando te mantienes íntegro en medio de la prueba. Cuando sientes que tus fuerzas flaquean en un mundo roto, desgastado por el pecado. Este salmo habla del cristiano. Este salmo habla de David. Este salmo habla de ti. Pero ¿sabes qué? Este salmo sobre todo habla de Él, nuestro precioso Mesías, Jesús de Nazaret. Porque Jesús está aquí descrito en todo lo que acabamos de decir. Jesús en esta porción de este salmo es ambas cosas, el siervo fiel, sufriente y la palabra que nos vivifica y nos alienta. ¿Quién como Jesús vio desfallecer su alma mientras era obediente al Padre Celestial? ¿Quién? ¿Sobre quién podemos aplicar estas palabras sino sobre Él? Vino a cumplir la voluntad del Padre que le envió. Su vida fue perfecta en toda palabra, pensamiento y obra, y a pesar del dolor y de las pruebas no hubo ninguna falta en Él. El perfectamente fiel es Jesús, el Cristo. ¿Quién como Jesús fue colgado como un odre al humo, indefenso, abandonado, expuesto a la intemperie? Su cuerpo fue roto, literalmente, traspasado por las espinas, por la lanza, por los clavos, y se derramó como un odre roto, vertiendo todo su vino. Derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Quién, abandonado ya a la intemperie? ¿Quién como Jesús fue acechado por los soberbios? Los fariseos urdían trampas, literalmente le cavaban hoyos delante de él. Los romanos querían acabar con su vida. Aún Judas le traicionó con un beso. Sin causa le persiguieron, como dice el salmista. ¿Quién como Jesús clamó al Padre suplicando ayuda? ¿Te parece a ti que Dios guarda silencio? Escucha el silencio de la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre, que siempre había socorrido al Hijo, no pudo mirarle porque estaba cargando con tus pecados y con toda tu miseria. Oró fervientemente en el huerto de los olivos. Y aun estando colgado en la cruz y clamando, escuchó el silencio de Dios. ¿Quién como Jesús escuchó ese silencio? El Padre tuvo que apartar su rostro. Nadie fue tan fiel como Jesucristo. Nadie sufrió el desprecio como Él. Nadie fue dejado como Él. Y ahora es gracias a Él que tú y yo podemos decir, vivifícame, Señor, vivifícame en tu palabra. Cristo sufrió el desprecio, la soledad y el silencio que tú y yo no podíamos vivir. Y Él fue a la cruz en nuestro favor. Nosotros clamamos al Señor porque nos dé su palabra y su palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Jesús tomó forma humana, el Verbo de Dios, para que ahora nosotros pudiéramos recibir de su aliento, de sus fuerzas, de su sustento. Y las palabras de Isaías 40 son ciertas en nosotros. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gracias al Señor por el tesoro de nuestro Señor Jesucristo, porque estas palabras son ciertas por lo que Él sufrió en nuestro lugar. Él fue despreciado para que nosotros fuéramos aceptados. Él recibió muerte para que nosotros tuviéramos vida. Él derramó toda su sangre para que nosotros, unidos por su sangre, fuéramos hermanos e hijos del mismo Padre. En este salmo hemos tocado fondo. En este viaje de descenso hemos llegado a la mitad del Salmo 119, justo en el centro,
y acabamos esta sección en la cual expresamos esa debilidad profunda y empezamos la otra mitad del Salmo en la cual meditaremos en la fuerza que tenemos en la palabra del Señor. Y si pusiéramos todos los versículos de este Salmo ordenados, veríamos que justo en el corazón de este Salmo está el versículo 88 y el versículo 89. Y quisiera como conclusión acabar con estos dos versículos. El 88 expresando nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, y el 89 expresando la potencia de su nombre, su fuerza, su poder. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tú nos haces ver nuestra debilidad y nos das esa humildad tan necesaria para clamar a ti. Señor, gracias, porque en tu palabra nos expresas esa necesidad profunda y a la vez hasta qué punto tenemos solamente en ti nuestra fortaleza. Te pido por todos los presentes, Señor. No hay ninguno de nosotros que sea fuerte, todos somos débiles, solo que algunos lo saben y otros todavía no. Te pido, Señor, que aquellos aquí en la audiencia que se creen fuertes reconozcan su debilidad y clamen al cielo como hace el salmista. Vivifícame, Señor, socórreme, ayúdame. No solamente por las dificultades de esta vida cotidiana, que son muchas. No busquemos solamente tu socorro para aliviar nuestros problemas, Señor, sino para aliviar el más grande de todos los problemas. Y es que hemos de enfrentar la muerte, el juicio y la condenación eterna. Y sin ti estamos perdidos. Señor, que nos ayudes a pensar en esta realidad. Queremos ser trigo, no cizaña. Que el día en que llegue el juicio final y los ángeles saquen sus guadañas y sus hoces y corten, seamos atesorados en tu casa. Seamos un botín para la gloria de Cristo y podemos estar sentados en el banquete celestial adorando tu nombre por siempre. Gracias por esa realidad del perdón eterno que se hace en verdad en Cristo Jesús. Él fue traspasado para que nosotros tuviéramos vida. El desprecio que Él sufrió en la cruz, ninguno de nosotros lo podíamos sobrellevar. No podíamos pagar ni por uno de nuestros pecados, y Él pagó por todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa humildad y ese quebranto como para acudir a ti, clamando, suplicando tu perdón, y seamos vivificados en tu palabra. Tu palabra en las Escrituras, tu palabra hecha carne, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, habitando entre nosotros. Como Pedro podemos decir, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por esta realidad en nuestros corazones. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.